Hola, buenas, bienvenido al séptimo programa de Desde la Grada. Hoy, en el programa de hoy, repasaremos los cuadros de los principales favoritos en el US Open y hablaremos de la segunda jornada de liga que comenzó ayer con el Real Betis Alavés. Empezamos con los cuadros del US Open, como os recordamos que ya este domingo comienza el último Grand Slam del año, el US Open, donde Carlos buscará su segundo US Open y buscará también volver al número uno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, respecto al tema del cuadro de Carlos Alcaraz, yo creo que en comparación con los otros cabezas de serie, como pueden ser Djokovic, Sinner, Zverev, sobre todo estos dos últimos, creo que tiene un cuadro más complicado que el de Carlitos. Mucha gente piensa totalmente lo contrario, ¿no? Pero en fin, ya sabemos que el tema de los cuadros va funcionando según los rivales y según el ranking que tenga. Entonces yo creo que los rivales de Carlos Alcaraz a día de hoy, que es verdad que ahora comentarás el cuadro, eh, tienen bastante nombre, pero que en realidad por estado de forma tanto de los rivales como con el que viene el murciano no me parecen nada peligrosos. Sí, pasamos a ver el cuadro de Carlos. En primera ronda tiene a Reilly Opelka, jugador que conocemos que tiene un gran saque, pero que a lo que son 5 sets no es tan peligroso para Carlos. Si fuese un torneo, por ejemplo, el Master 1000 de Cincinnati o otro Master 1000 en pista dura, pues sería un rival, creo yo, un poco más complicado ya en segunda y tercera ronda. En segunda, rivales que puede ser Shang o Belucci. En tercera, Darderi y Yata, que en teoría son rivales un poco más fáciles. Y ya a partir de cuarta ronda sí empiezan los rivales duros, porque en cuarta se podría enfrentar a Medvedev o a Davidovich. Medvedev, recordemos que no viene en buena forma, pero Alejandro Davidovich, si se recupera de esos problemas físicos que tenía en Cincinnati, es un rival esta temporada bastante peligroso. En cuarto de final se podría encontrar a Shelton o a Casper Ruud. Yo creo que si todo va bien, claro, no, esto es un caso hipotético, todo lo que estamos hablando, se podría enfrentar a Ben Shelton, rival súper peligroso, un saque demoledor y que ha ganado el Master 1000 de Canadá y viene demostrando un gran nivel en Grand Slam este año y veremos cómo se le da al americano este USA Open. En semi, aquí obviamente en semi no te vas a encontrar un rival fácil, como la posibilidad de que sea Djokovic, de que sea Jorge Rune, de que sea Taylor Fritz o Frances Tiafoe. Djokovic todos sabemos cómo es, en pista dura un rival duro, no lo siguiente, ya era en Australia, le ganó en 4 sets Djokovic a Carlos. Y Fritz y Tiafoe, dos jugadores americanos jugando en Estados Unidos, prototipo de jugador de pista dura, ¿no? Y ya en la final, pues Sinner, que si los dos están en forma y siguen el nivel de Cincinnati, lo más probable que pase. Zverev, que recordemos que en el Master 1000 de Cincinnati se enfrentó con Carlos en semi y por problemas físicos se tuvo que retirar. Y de Miñor, que viene haciendo una gran gira de pista dura. Sí, bueno, yo creo que en los cuadros y sobre todo en los cabezas de serie en el tenis hay que diferenciar desde el comienzo del torneo y de primera ronda hasta cuarto de final. Sería, por así decirlo, en la primera semana y media, y ya la semifinal y la final sería la otra parte. Yo creo que Carlos Alcaraz, como tú bien has estado comentando, tiene rivales, como ya has dicho, Opelka y sobre todo Medvedev, incluso Shelton en esos cuartos de final, que las primeras 5 rondas pueden llegar a ser peligrosos, pero la clave la has dado tú cuando has comentado de que es a 3 sets, perdón, a 5 sets. Si fuera 3 sets y Carlos Alcaraz le pilla un partido que no está tan bien, peligraría de verdad el partido para Carlitos, pero yo creo que si siguen mostrando, es que al final el tema está en Carlos Alcaraz. Si Carlos Alcaraz sigue mostrando el nivel que ha jugado en Cincinnati, yo creo que tanto Opelka como Medvedev, incluso Davidovich y Shelton no tienen nada que hacer a 5 sets con Carlos Alcaraz. Es cierto que es pista dura, que va a ser muy rápida la pista, pero que creo que depende muchísimo de Carlito, con lo cual yo soy bastante optimista en comparación con los demás cuadros. Y luego, también otra noticia positiva, me parece que evita a los dos jugadores más peligrosos
de este torneo, que para mí son Sinner y Zverev, que viene a ser un Master 1000 de Cincinnati, precisamente eliminado por Carlos Alcaraz, muy bueno, al igual que Yannick, y que creo que Djokovic en esas posibles semifinales no está a un gran nivel. Es cierto que no sabemos nada de él desde Wimbledon, el tema del cambio de entrenador, que el único precedente que tenemos contra Carlitos Alcaraz, si no me equivoco, es aquel cuarto de final que ha comentado en el Open de Australia, que ya sabemos todo el mundo lo que pasó y que es un partido realmente muy atípico y que no serviría o sería muy justo tanto con Carlos eh, el hecho de compararlo en unas posibles semifinales contra Serbia. Rune no me parece peligroso, Taylor Fritz puede que lo sea, finalista el año pasado aquí en el US Open, pero que creo que Carlos le tiene cogida bastante la medida, ya le ganó en semis en Wimbledon, y Frances Tiafoe, que tampoco me parece peligroso. Yo creo que el cuadro de Carlos Alcaraz es bastante bueno, le pondría, si hubiera que ponerle una nota, un notable alto respecto a beneficio para el murciano, y que creo que lo peor se le reserva para, evidentemente, las finales. Pero yo soy bastante optimista con el cuadro murciano de cara al último Grand Slam del año. Sí, totalmente, porque si por ejemplo lo comparamos con el de Sinner, que en primera tiene un rival como Kopriva, que no debería ser problema para él, en segunda se espera que sea Popirín, que recordemos un buen jugador de pista dura, no el Master 1000 de Canadá hace 2 años, si no recuerdo mal, y a Djokovic en este mismo US Open le puso las cosas muy complicadas y ojo con Popirín, que puede dar la sorpresa en segunda ronda contra Sinner. Sí, bueno, analizando ya el cuadro del italiano, creo que es muchísimo más complejo que el de Carlito, que tiene, como has dicho, en segunda ronda al australiano Popirín, que es un hueso duro de roer. Me parece más complicado Popirín, el nivel actual de Popirín, que el de Opelka y el de Medvedev, porque Medvedev es cierto que es ganador de Grand Slam del US Open, creo que le ganó la final a Novak Djokovic hace unos años, pero a día de hoy no hay nada de ese Medvedev del ruso en su juego. Es un jugador que es bastante débil a día de hoy en los intercambios, que también tiene muchos problemas de concentración, problemas de comportamiento. En fin, creo que Medvedev no está al nivel que estaba hace unos años, y de ahí su posición en el ranking, y de que se pueda encontrar en una cuarta ronda contra Carlos Alcaraz. Significa que ha bajado muchas posiciones en el ranking el ruso. Y hablando del cuadro de Sinner, segunda ronda muy difícil con Popirín para mí. Luego, cuarta ronda que es Tommy Paul, que también me parece muy difícil. En cuarto de final, perdón, podría estar Jack Draper. Esos tres nombres que acabo de dar ya son más peligrosos que todos los de Carlitos hasta las semifinales final, con lo cual me parece muy difícil el cuadro de Sinner. Aún así creo que es favorito para todos los encuentros, evidentemente, incluso para ganar el torneo, está ahí la cosa con Carlitos, pero que creo que ya en semifinales enfrentarse contra Alexander Zverev, que creo que es mucho más duro que los Djokovic y Fritz, me parece que hacen del cuadro de Sinner un cuadro bastante complejo, que aún así el italiano debería llegar a la final para, ¿por qué no?, encontrarse con el murciano de nuevo. Sí, un cuadro bastante complejo, pero que, al nivel que está mostrando Sinner, seguramente lleguemos al segundo día a la segunda ronda suya, le haya ganado al primer rival en 3 horas y sin sudar, y llegue a Popirín y vuelva a ganar en 3 rápido, tercera ronda otros 3 rápido, veremos a un Sinner, como siempre, arrasando. Esperemos que lleguen los dos a la final otra vez y el murciano le pare los pies al italiano y pueda asaltar ese número 1, su segundo USA Open y su sexto Grand Slam. Sí, bueno, lo que has comentado de Sinner, es cierto que tiene rivales muy difíciles, pero es que Sinner en pista dura va volando. Igual que no vuela tanto en tierra batida y en hierba, algo más en hierba, pero en tierra batida no vuela tanto, sí que lo hacen en pista dura, bueno, se vio en el US Open del año pasado, que para mí no sé cuánto se pierde el año pasado, pero es que el nivel que mostró Gianni Sinner a nivel de velocidad de crucero, bueno, le gana la final en 3 sets a Taylor Fritz, y tanto el US Open del año pasado como este año Australia lo juega a un nivel altísimo, y lo que parecen ser rivales muy difíciles luego se quedan en nada para el italiano. Sí, totalmente, se quedan en nada, ¿no? Hace fácil lo difícil y bueno,
veremos a ver cómo avanza en el torneo. Vamos a hablar un poco ahora del cuadro de Djokovic, que buscará su Grand Slam número 25 en Estados Unidos. Recordemos que Djokovic viene de prácticamente jugar solo los cuatro grandes este año. Apenas ha jugado torneos entre medio de los Grand Slam. Así que lo que tú has comentado, no sabemos apenas el nivel al que viene Djokovic, porque el último precedente que tenemos de su tenis es Wimbledon. Sí, es bastante. A ver, era de esperar porque es cierto que Novak Djokovic va a jugar mucho menos torneos bueno, próximas temporadas o las que le queden, pero de cara al análisis un poco complicado, ¿no? También el tema de las lesiones, que Djokovic este año ha tenido también alguna lesión, el año pasado que Wimbledon lo jugó con la famosa rodillera, tanto su nivel de juego como su estado físico un poco incertidumbre. Eso nos hace que al hecho de jugar muchísimo menos torneos y no haya ganado ningún Grand Slam ni el año pasado ni este, haga que su ranking baje muchísimo y de ahí se puede entender el durísimo cuadro que le espera al serbio con en primera ronda Lennart Tien, el estadounidense que el año pasado, mentira, este año jugó un muy buen Open de Australia, luego en segunda alguien de la quali, luego Michelsen o Cameron Norrie, que ya me parece bastante complicado para el serbio, luego Tiafoe, luego cuarto de final Fritz, que ya tenemos ahí a un cabeza de serie, si no me equivoco, el cuarto, que si ya te lo encuentras en unos cuartos de final me parece ya muy duro para los siguientes partidos, si es que pasa, con lo cual yo creo que de lo que hemos comentado, ¿no? De los Fritz, Carlos Sinner, Zverev y compañía, el peor cuadro que tiene para mí Djokovic, para mí el peor cuadro que tiene el serbio por la bajada de ranking que ha tenido en estos últimos meses y que la verdad que toda una incertidumbre, tanto el primer partido de Novak Djokovic en esta gira americana como su rendimiento en una posible ronda final. Sí, es toda una incógnita que veremos cómo se resuelve con el paso de la ronda. Esperemos que el serbio llegue a semifinales, no porque no me gustaría verlo con Carlos, ya que, aunque no esté al nivel y demás, Djokovic siempre es un rival duro, pero esperemos que siga, que no tenga problemas físicos, que pueda jugar un buen tenis y veremos cómo se resuelve. Carlos juega esa primera ronda contra Opelka la madrugada del lunes al martes. Eh, veremos, veremos cómo se da y veremos ese primer partido de Alcaraz, a ver si puede seguir avanzando en este USA Open, que esperemos que sí, seguro que sí, y esperemos que pueda llegar lo más lejos posible. Sí, totalmente. Esperamos un muy buen nivel de Carlos Alcaraz porque ya tenemos el precedente, como hemos comentado, en Cincinnati. El año pasado, en este final de temporada, la afronta de una manera muy inferior a lo que lo está haciendo en esta. Bueno, cuando rompe la raqueta en Cincinnati, una explosión mental desde los Juegos Olímpicos, con un verano muy intenso, con que gana Wimbledon, con que el tema de los Juegos Olímpicos, ahora en Cincinnati pasó lo que pasó. Y cuando parecía que Carlos Alcaraz se iba a recuperar de cara a este último Grand Slam del año, el año pasado en 2024, nada más lejos de la realidad. Termina por explotar, perdiendo en segunda ronda entre set contra Botti Van de Sampul y que este año da la sensación de que es todo lo contrario y que de verdad puede luchar por conseguir su sexto Grand Slam, el segundo en el US Open, con lo cual yo soy bastante optimista con el torneo de Carlito. Esperemos que no tenga ningún imprevisto, ninguna lesión, ningún mal día y que siga con esa velocidad de crucero que le estamos viendo en estas últimas semanas. Sí, eso que tú has comentado, ¿no? Esperemos que siga con esa velocidad de crucero, que siga con la marcha que tenía metida en Cincinnati y que pueda ganar su segundo USA Open y su sexto Grand Slam, ¿no? Pasamos ahora del tenis al fútbol. Ayer ya empezó la jornada 2 de la Liga Española. Se empezó la jornada con un Betis a la vez. Ayer a las 9:30 en la Cartuja. El Betis estrenaba nueva casa, por así decirlo, ¿no? Durante estas 2 temporadas va a estar allí en la isla de la Cartuja mientras se remodela el Villamarín. Un Betis que hizo una buena primera parte. Metió gol
Giovanni Lo Celso en el minuto 20 tras una buena recuperación de Artimira, un centro que pone que remata el Cucho, pero un defensa del Alavés despeja y le cae a Lo Celso en el área chica para meter el primero y no perdonar. Sí, bueno, un partido del Betis ayer que abrió la jornada, esta segunda jornada contra el Deportivo Alavés, que ya comentamos que la primera jornada no estuvo tan bien contra el Elche, que es cierto que la primera jornada cuesta entrar en dinámica, sobre todo a nivel de ritmo de competición, pero que el Real Betis es un equipo que tiene que optar para Europa, como ha hecho en estos últimos años de la mano de Manuel Pellegrini, y que no puede ir dejándose ese tipo de puntos, sobre todo contra estos rivales. Ayer fue una sensación totalmente distinta, un equipo que estuvo muchísimo más intenso, presionando arriba, muchísimo mejor con la pelota. Sergi Artimira, ya hablando individualmente, algunos jugadores hizo un partido muy, pero que muy positivo a nivel de lo que viene siendo de recuperación de balón, estando muy activo en los quites, muy bien a la hora de distribuir el juego. Me gustó muchísimo el partido de Sergi Artimira, también muy buena primera parte de Giovanni Lo Celso. Creo que se entendió muy bien con Riquelme, que es cierto que hizo un gran partido, muy bien también con el Cucho. En fin, yo creo que Lo Celso ayer vimos al mediapunta argentino que tiene que ser en este Betis sin Isco, tiene que ser el Betis de Los Celso, que él sea el que tome la rienda del equipo y que a partir de ahí se entiende muy bien cómo jugó el Real Betis ayer. También destacando nombres más individuales, el tema de Marc Bartra, que el central catalán hizo un partido impresionante, ganándole muchísimos duelos a Toni Martínez, saltando cuando recibía la pelota Guridi, que jugó de media punta, y Nathan se quedaba con Toni Martínez y le ganó muchísimos duelos, tanto por arriba como por el suelo. Muy bien también Bellerín, entendiéndose con Ruibal, muy bien también Firpo, que la verdad tiene que ser titular en este Betis, por lo menos hasta que se anuncie un nuevo fichaje, que ahora comentaremos cuál va a ser. Bien, Pau López también, las paradas que tuvo lo hizo bastante bien. En fin, yo creo que la clave del Betis ayer fue el compromiso que tuvo, tanto a nivel defensivo como ofensivo, y más que el rendimiento individual, que el que marca la diferencia. Es cierto que es el de Los Celso, sobre todo en ataque, pero me gustó bastante tanto a nivel defensivo como ofensivo, que también otros jugadores como nombrado como Nathan también hizo un gran partido, pero que se entiende muchísimo más desde la solidaridad defensiva y desde el nivel colectivo que desde el individual. Con lo cual, 3 puntos importantísimos que suma el Real Betis Balompié en esta segunda jornada, y que este tiene que ser el camino de cara a las próximas jornadas y hasta que empiece a jugar 2 partidos entre semanas. Has comentado varios jugadores y demás. A mí me gustaría destacar el nivel de Héctor Bellerín, porque es un jugador por el cual se pedía una venta. Es cierto que el nivel de Bellerín estas últimas temporadas no ha sido el esperado en el conjunto heliopolitano. Estos dos, ya no solo el de ayer, sino también el de Elche, son dos partidos que la verdad es que está, no digamos que está en su mejor nivel, pero parece que está volviendo a recuperar ese nivel que dio en el Betis ya un poco de cuando ganamos la Copa, subiendo la banda, defendiendo bien, corriendo, y como Bellerín siga al nivel que está demostrando en estos partidos, Ángel Ortiz se va a tener que pelear fuerte para poder intentar jugar algunos partidos en ese lateral derecho del Betis. Sí, muy de acuerdo con lo que has dicho. Yo la verdad que era bastante escéptico con el tema de Bellerín. Para mí, antes de empezar la temporada, era el tercer lateral derecho del Betis. Con la marcha de Sabalí, con Sabalí sería el cuarto, porque para mí todos los demás estaban por delante. Es cierto que es un jugador que es bastante lesivo, sobre todo en estas últimas temporadas. Ya no es el jugador que conocíamos con mucho recorrido en el Arsenal, pero la verdad es que ayer hizo un partido de Premier League cuando jugaba en el Arsenal. Muy bien Bellerín ayer, entendiéndose con Héctor Ruibal, varias jugadas en las que Bellerín entraba y Ruibal, que era el que jugaba en banda derecha, se ponía como delantero centro con el Cucho. Muy bien en los duelos también Bellerín. Me sorprendió verle tan intenso y tan activo, que la verdad que era una cosa que no nos tenía para nada acostumbrados. Entonces, como he dicho, de ser el tercer lateral derecho para mí y de buscarle una posible venta al lateral catalán, para mí a día de hoy es el primero, por el nivel que ha mostrado. En el primer partido es cierto que no me gustó tanto, pero ni Bellerín ni el equipo, sobre todo la segunda parte, pero ayer me gustó muchísimo.
Héctor Bellerín, que es uno de los nombres propios del Real Betis Balompié a día de hoy y que sin duda pasa a ser titular indiscutible. Sí, totalmente. Y has comentado el tema del lateral izquierdo. Obviamente Junior Firpo debe de ser titular por encima de Ricardo Rodríguez. Si jugamos 10 partidos debe ser titular 11. El nivel de ayer de Junior la verdad es que fue bastante bueno. Y has comentado que viene un fichaje, es cierto. El Betis ayer se dio la noticia de que el Betis se ha hecho con los servicios de Naciño, un lateral izquierdo que proviene del Brujas, por 6 millones de euros. Tiene 22 años, lateral izquierdo bastante joven. La temporada pasada jugó 22 partidos. En esos 22 partidos metió un gol y dio 4 asistencias. Y la temporada pasada también cabe recalcar que se pierde 7 partidos por una lesión en el muslo. A ver cómo llega este jugador joven, y a ver si puede pelearle esa titularidad a Junior Firpo. Sí, ayer, si no me equivoco, dio el Hugo Fabrizio Romano, que la verdad que el periodista es más fiable. Flavio Naciño, que es un lateral izquierdo portugués, como he comentado, de 22 años, zurdo, que tiene 3 millones de valor de mercado según Transfermarkt y que se entiende que el Betis lo va a fichar en torno a unos 6 millones, más bono e incluso una cláusula de reventa para el Círculo de Brujas, que no es el Brujas, son dos equipos totalmente diferentes. El Círculo de Brujas que ahora doy un dato bastante relacionado con el Betis y que tiene toda la pinta de que se va a hacer. Con lo cual yo creo que para el lateral izquierdo del Betis le viene muy bien este lateral izquierdo bastante desconocido para el mundo del fútbol y sobre todo para el beticismo, porque no viene ni de ninguna liga europea que tú digas, bueno, pues me suena este jugador. Es bastante desconocido, pero la verdad es que por las características, un jugador con bastante físico, recorrido, que puede jugar incluso de extremo izquierdo, aunque su posición principal es lateral izquierdo, creo que puede aportar bastante al Real Betis Balompié y sobre todo, como has comentado, a esa lucha de puestos con Junior Firpo. Y yo creo que el tema de Ricardo Rodríguez está bastante sentenciado con el nivel que vimos ayer de Junior y con el posible fichaje de Naciño. El tema de Naciño, como he comentado, juega en el Círculo de Brujas, ha jugado ya, si no me equivoco, 4 partidos esta temporada, ha dado una asistencia en el último partido y ha jugado los 4 partidos titulares, los 90 minutos, jugó este verano el, el torneo sub-21, la Eurocopa la Euro sub-21 con Portugal, en la que llegaron hasta cuarto de final. Los últimos 3 partidos los jugó de titular, es decir, que es un jugador que tanto para su selección a nivel sub-21 como para su equipo es titular indiscutible. Y recordemos que el Círculo de Brujas jugó la Conference League la temporada pasada. Se enfrentó en octavos de final contra el Jagiellonia Bialystone, que fue el rival que luego jugó contra el Real Betis Balompié en cuarto de final y que para fortuna del equipo sevillano pasó de ronda. En la ida ganó el Jagiellonia 3-0 y en la vuelta ganó el Círculo de Brujas 2-0, pero ese resultado no le fue suficiente para pasar de ronda y luego el Jagiellonia fue el que jugó contra el Betis en esos cuartos de final. Con lo cual este partido, esta eliminatoria, el Círculo de Brujas contra el Jagiellonia, era el rival luego del Real Betis Balompié en los cuartos de final. Con lo cual hubo una pequeña posibilidad de que Flavio Naciño, en ese momento desconocido para todo el mundo, pisase el Villamarín. Y ahora tiene toda la pinta de que va a ser, que lo va a pisar no el Villamarín, pero sí la Cartuja y de que el Real Betis Balompié se va a hacer, como has comentado, con los servicios de este lateral izquierdo portugués. Has comentado una cosa que es un jugador desconocido. Y, y hay un dato. Al Betis le salen bien los jugadores desconocidos. Johnny Cardoso apenas lo conocía nadie, y cuando vino al Betis la gente diciendo, oh, ¿por qué fichan a este tío que viene de Brasil, no sé qué, una liga menor, a ver qué pasa? Final, uno de los mejores mediocentros de la historia, Guido Rodríguez, del América, nadie, entre comillas, lo conocía, otro de los mejores mediocentros del Betis. Sabalí en el lateral derecho, un jugador que cuando vino, yo por lo menos, no sabía quién era, no sabía de dónde venía, y para mí el toro Sabalí siempre lo tendré guardado
en mi memoria, así que esperemos que este chico también sea como estos que he comentado antes y nos dé muchas alegrías en esa banda izquierda. Sí, es cierto que a lo mejor especificando un poco en el lateral izquierdo el tema de Abner Vinicius, también venía de la liga brasileña, de una liga bastante desconocida para el público español. Es cierto que no salió tan bien, pero se le hace una buena venta con en torno a unos 8 millones al Olympique de Lyon. Pero yo creo que el Betis en este sentido, como tú has dicho, en otras posiciones ha acertado también. Esperemos que lo hagan en el lateral izquierdo, pero esto es lo que hay que pedirle a Manu Fajardo y a la dirección deportiva. En un mercado en el que o pagas a jugadores consolidados en el lateral izquierdo, por ejemplo, por 20, 25, 30 millones, que por cierto, El Moreno ha fichado ayer por el Girona Fútbol Club, que sin duda podría haber sido un fichaje para el Real Betis para esta temporada. Lo que pasa que entre el tema de Aston Villa, de Monchi, el Betis, etcétera, no se dio, pero yo creo que podía ser uno de los mejores laterales izquierdos de la liga, el de Real Betis Balompié, si junta a Junior Fit por Ale Moreno, que la verdad es que me da bastante pena que fiche por el Girona porque tiene una mala pinta tremenda, pudiendo haber fichado por el equipo sevillano. Pero volviendo al tema de Naciño, creo que la dirección deportiva hace muy bien en apostar por este tipo de fichajes, por el perfil sobre todo, porque al final son perfiles que jugador muy físico, muy intenso, que ya lo veremos cuando fiche por el Real Betis Balompié, pero que es este tipo de perfil y que lo ficha por 100 millones, aunque tiene un valor de mercado bastante menor, pero con, con una edad de 22 años y con una posible venta a una Premier League, a una gran liga, sobre todo por el perfil, no por el rendimiento como tal del jugador. No sé si me explico. Con lo cual yo creo que el Betis acierta por completo en este tipo de fichajes. El tema de Nelson de Osa es algo parecido y los fichajes posteriores que hizo el Betis, porque al final si te sale bien lo puedes vender por una cantidad muy muy grande a una Premier League o a otra liga por, qué sé yo, 20, 30, 40 millones, dependiendo del rendimiento del jugador. Con lo cual, fichaje que todavía no se ha confirmado, pero que para mí es muy positivo en ese lateral izquierdo del Real Betis. Sí, totalmente. Fichaje bastante positivo, sobre todo por lo que ya hemos comentado, ¿no? Que genera competencia en ese lateral derecho en ese lateral izquierdo, perdón, y obligas a Junior Firpo, que en teoría es el titular indiscutible, a trabajar, a mejorar todos los días para no quedarse en el banquillo. Bueno, pasamos ya a lo que es comentar lo que nos queda de jornada, que queda mucho de segunda jornada. Hoy a las 5 de la tarde tenemos Mallorca-Celta. Recordemos que el Mallorca viene de esa derrota contra el Fútbol Club Barcelona y el Celta viene de perder 0-2 contra el Getafe en casa. Los dos equipos con ganas de sumar de a 3 ya. Recordemos que el Celta esta temporada, si todo va según lo previsto, debería de volver a pelear por entrar en Europa League, y un Mallorca de Yago Barrasate, que también la temporada pasada ya estuvo ahí y esta temporada quiere volver a estar ahí, quiere volver a pelear por jugar Europa. Sí, cierto. Es verdad que ambos equipos no empezaron bien la liga. El Mallorca con ese partido contra el Barça totalmente accidentado en el que poco análisis podemos hacer. No le salió nada con esas dos expulsiones y que son dos bajas muy importantes, tanto la de Manu Morlanes como la de, sobre todo, Vedan Muriqui. Y luego el Celta de Vigo que fue completamente barrido por el Getafe de Bordalás. Yo veo un partido en el que creo que va a ser bastante intenso, sobre todo en la disputa de la pelota. No tengo ningún favorito, la verdad. Creo que la baja de Murici del Kosovar va a ser muy dura, pero creo que Mateo Josep puede suplirla bien. El delantero que jugó este verano el Europeo Sub-21 con la selección española. Espero que Pablo Torres dé un paso adelante. Y el tema del Celta, veremos qué once saca Giraldes porque tengo bastantes dudas. Si va a repetir con Suéter, si va a meter ya a Brian Zaragoza. El tema de Jugla tampoco funcionó. Veremos por Iglesias. La baja de Stalfer que también le está haciendo mucho daño al conjunto vigués. Y yo la verdad veo un partido en el que no veo un claro dominador. Sí creo que va a haber goles por el estilo de ambos equipos y con lo cual si tuviera que decir un resultado para este partido sería de empate de 2-2 y creo que estaría más contento el conjunto mallorquín que el de Celta por las aspiraciones más que nada. Yo creo también que va a haber goles, pero creo que el Celta
va a ser superior al Mallorca. Recordemos que los fichajes que ha hecho, ¿no? Brian Zaragoza, Ferran Jutgla, Borja Iglesias, jugadores de peso en ataque. Yo creo que este partido se lo va a llevar el Celta. Creo que va a ser un 0-2 a favor del Celta. Pasamos ahora a las 7:30 de la tarde. Tenemos el Atlético de Madrid contra el Elche. Recordemos de dónde vienen los dos equipos. Atlético de Madrid viene de perder con el Español en ese partido en el que cuando el Cholo hace los cambios quita, digamos, a los fichajes del campo, como que se desmorona el equipo y el Español acaba remontando. Y el Elche viene de sacar un empate con el Betis bastante importante para un conjunto recién ascendido. Veremos cómo se da este partido. Obviamente, Atlético de Madrid bastante favorito, ¿no? Nada más por nivel de plantilla, por los fichajes que ha hecho y demás. Yo creo que un 2-0 para el Atlético de Madrid va a ser el resultado que doy yo. Sí, bueno, el Atlético de Madrid se encuentra contra un equipo ilicitano, el Elche, que es de un perfil parecido al Español, equipo que le ganó la primera jornada al equipo del Cholo Simeone. Veo un partido en el que va a dominar mucho el Atlético de Madrid. Es cierto que no está Baena, que ojo con Baena porque es un jugador bastante lesivo. Veremos si le lastra durante la temporada esa baja muchas veces al club madrileño. Y que veo que un partido en el que Julián Álvarez anote, veo un buen partido de Almada, de Johnny Cardoso, de sobre todo Pablo Barrio. Creo que solo va a jugar de titular, con lo cual veo un Atlético de Madrid mucho más ofensivo que en la primera jornada y con mucha más posesión del balón que contra el Español, que es cierto que la primera parte lo tuvo, pero la segunda parte, a raíz del cambio del Cholo Simeone, de los cambios del entrenador argentino, bajó muchísimo el nivel el Atlético de Madrid. Con lo cual, el Elche yo creo que va a salir no creo que vaya a quitarle la pelota al Atlético de Madrid porque no tiene sentido. Yo creo que lo mejor es intentar presionar arriba, defender en un bloque medio alto y a partir de ahí intentar forzar errores en la salida de balón, tanto de Lenormand como Janko, como de Ruggeri, que ya sabemos que no son grandes expertos en la salida de balón y que lo demostraron en la primera jornada. Con lo cual veo un partido en el que el Atlético de Madrid, como ya he dicho, domine, anote. Creo que va a mostrar un bastante caudal ofensivo. Recordemos que el Elche ha fichado a jugadores como Andrés Silva o Rafa Mir, que yo creo que sobre todo el delantero portugués puede aportar bastante. Veremos si tiene minutos en este partido, pero aún así creo que el Atlético de Madrid es favorito, es superior y yo daría un resultado de 3-1 para el club madrileño. Pasamos ahora a las 9:30 al Levante Barcelona. Un Levante que recordemos viene de perder en el último minuto con un gol de Nahuel Tenaglia. Y un Barcelona que viene de ganar al Mallorca en Son Moix, como hemos dicho antes. Un partido en el cual el Barcelona es bastante favorito, la verdad. Plantel superior al del Levante, pero que siempre los partidos en el Ciudad de Valencia se le han complicado al Fútbol Club Barcelona. Veremos cómo se da, veremos con qué equipación juega el Fútbol Club Barcelona, porque recordemos que la Liga dice que con la tercera equipación, que en naranja, que no tiene nada que ver con los colores del Levante, supuestamente no puede jugar. Veremos el partido y veremos qué tal, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el Levante para este partido tiene más que amarrarse en la historia y en los precedentes que en el nivel futbolístico real del conjunto granota. Un partido contra el Alavés en la primera jornada que no me gustó nada, pese a que estuvo a nada, un minuto de poder puntuar en Mendizorroza, pero creo que a nivel de juego la primera parte no mostró nada de lo que tiene que ser este Levante. Tiene que ser un equipo muchísimo más proactivo, más intenso, que presione mucho más arriba, porque es imposible quitarle la pelota al Barça. Y además, si el Barça te tira la línea tan adelantada como lo hace siempre y como es sin duda marca de este equipo de Hansi Flick, pues muchísimo más difícil poder hacerle daño al conjunto culé. Con lo cual veo un partido en el que va a seguir dominando el Barça como siempre, intentar tirar la línea lo más arriba posible, golear lo máximo posible, y en la que el Levante va a intentar defenderse como puede e intentar pillar alguna contra o algún error en la salida de balón de Araujo y demás. Va a jugar Gavi, parece ser, por delante de Frenkie de Jong. Luego
el 11 va a ser bastante parecido al que mostró contra el Mallorca, aunque creo que puede entrar Dani Olmo por Fermín, que fue sustituido en el descanso en Son Mock y que no le gustó nada el partido de Hansi Flick, ni a mí tampoco. En fin, lo que he comentado, yo creo que puede ser un partido bastante desastroso para Levante y que mi resultado es de 0-3 a favor del equipo culé. Yo creo, igual que tú, yo creo que el Barcelona va a dominar. Creo que va a ser un 0-3 a favor del Barcelona. Pasamos al día de mañana. Tenemos a las 5 de la tarde un Osasuna-Valencia. Recordemos que el Osasuna viene de perder con el Real Madrid, con ese gol de penalti. Y el Valencia viene de empatar con la Real Sociedad 1-1. Partido bastante igualado. Igual que este, ¿no? Los partidos en el Sadar, sea el equipo que sea, siempre son igualados, siempre un campo que es complicado, ¿no? De sacar puntos. Pero yo creo que el Valencia, después de lo que vimos la semana pasada, creo que puede hacer un buen papel y yo creo que se va a llevar este partido el Valencia 0-1. Sí, bueno, tú eres bastante más optimista que yo con el Valencia, o no es que sea pesimista con el Valencia, pero sí que lo soy más con el Osasuna. Me parece que Alessio Lichi, como ya hablamos de su fichaje por Osasuna, puede casar bastante bien con la parroquia de Pamplona y creo que vamos a ver un Osasuna similar a que hemos visto por identidad de juego y por perfil de jugadores, pero creo que Alessio Lichi tiene o le va a meter muy buena mano a este equipo. Con lo cual es cierto que en el primer partido en el Bernabéu, además siendo el primer partido de la temporada en agosto, es muy difícil de sacar unas conclusiones. También vale esto para el Valencia, que todavía está carburando, con lo cual veo un partido bastante igualado en el que creo que va a haber mucho menos goles que en el Celta Mallorca, porque es cierto que son dos partidos bastante diferentes, con lo cual espero un Osasuna bastante intenso, presionando muy arriba, el Valencia intentando tener mucho más la pelota, y espero a los Osasuna haciéndose fuerte en casa. Aún así, creo que el resultado es de empate, creo que en esta primera jornada todavía no va a haber bastante desequilibrio entre estos dos equipos, con lo cual yo creo que son dos equipos que en realidad pueden tener aspiraciones parecidas, como el tema Mallorca y Celta, ¿no? Salvarse, perdón, primero lo antes posible, mantener la categoría, llegar a esos, qué sé yo, 36, 38, incluso 40 puntos lo antes posible y a partir de ahí soñar. Con lo cual veo un partido de empate, veo el resultado que puede ser de 1-1 y que creo yo que estaría muchísimo más contento el Valencia de Corberán, que puntuaría por segunda jornada consecutiva, que el conjunto de Alessio Lichi. Sí, bueno, puede ser, la verdad, porque un Valencia que, como tú has dicho, va a intentar salvarse eh, lo más pronto posible. Pasamos ahora a las 7:30. A las 7:30 tenemos un Real Sociedad Español. Recordemos, la Real Sociedad viene de empatar con el Valencia, como hemos comentado antes, ¿no? Y el Español viene de ganarle al Atlético de Madrid, de remontar en la segunda parte. Dos equipos que vienen en un estado de forma, aunque estamos en la segunda jornada, pero digamos un poco distinto. El Español viene como subido en la cresta de la ola después de ganarle al Atlético de Madrid, y la Real Sociedad con un sabor agridulce, ¿no? Después de ese empate en Mestalla. Sí, bueno, es cierto que eh, si tú realmente no sabes el contexto de ambos equipos, cualquier persona que no siga tanto el fútbol y solo por nombre vea el nombre este partido, dice, bueno, pues la Real Sociedad, un equipo que ha empezado mucho mejor la temporada, que tiene grande equipo, que va a luchar por Europa, muy buenos jugadores, y el Español, bueno, un equipo que está ahí, que no es recién ascendido, pero que está en esa lucha por la permanencia. Y la realidad es que todo lo contrario, el Español está muchísimo mejor que la Real Sociedad, tanto por cómo acabó la temporada pasada, por cómo ha ganado la primera jornada, por la manera en lo que lo ha hecho, y la Real Sociedad que con el entrenador nuevo, con Sergio Francisco y con los nuevos fichajes como Caleta, Char y demás, pues creo que todavía está un poco tanteando el terreno, cosa que no está haciendo el Español, que salvo Ramón Terrán no ha tenido ningún fichaje, bueno, me refiero respecto al equipo titular de la primera jornada, no ha tenido ningún fichaje diferente, ¿no? Al que tuvo la temporada pasada. Con lo cual veo un partido en el que la Real Sociedad debe empezar a imponer su juego, a lo que realmente quiere Sergio Francisco,
y a partir de ahí empezar a escalar. Y el Español yo creo que va a ser un partido bastante rudo, muy duro, presionando arriba, siendo un equipo intenso como ya sabemos que es, y que yo creo que le vale el empate. Aún así vuelvo a repetir el resultado del partido anterior, veo un empate, un 1-1 entre ambos equipos y que creo que dejaría muchísimo más contento al Español que a la Real Sociedad, que el Español sumaría 4 puntos y la Real 2. Sí, totalmente. Yo creo que un partido que va a ser igualado, sobre todo por el estado anímico en el que vienen los dos equipos, ¿no? Creo que va a ser un empate, pero creo que va a ser un empate sin goles, un 0-0. A las 7:30 también el domingo tenemos Villarreal-Girona, un Villarreal que viene de ganarle al Oviedo en casa y un Girona que viene de perder contra el Rayo Vallecano, ¿no? Villarreal que recordemos esta temporada va a jugar Champions, que se ha reforzado bastante bien, que tiene un delantero muy joven, como Eta Young, que veremos cómo se resuelve su futuro, si sigue, si no sigue, si va a la Premier, si no. Y un Girona que, bueno, intentamos los fichajes que hicieron y demás, pero parece que en el primer partido no funcionaron. Y has comentado tú antes que hoy que se ha hecho oficial el fichaje de Alex Moreno por el Girona. Veremos si puede aportar algo al Girona de Michel, si puede subir el nivel con respecto a la jornada pasada. Y veremos, aún así yo creo que el Villarreal es bastante favorito para este partido. Yo le voy a dar un 2-0 al Villarreal. Sí, bueno, yo creo que junto con el Levante Barcelona, este partido es de los más desequilibrados, ¿no? De que a lo mejor luego hay sorpresa, pero yo creo que es de los más desequilibrados de la jornada, porque creo que quitando al Barça que juega en otra liga, juega el mejor equipo de la liga de la primera jornada contra el peor de la primera jornada, ¿no? Con lo cual veo un partido en el que el Villarreal, al igual que hizo con el Oviedo, domine, presione bastante arriba en el momento en el que Girona quiera sacar la pelota de atrás, si es que lo hace, porque ya vimos lo que pasó en la primera jornada cuando el equipo de Michel intentó eso. Con lo cual yo creo que el Villarreal es bastante favorito. El tema del fichaje de Alex Moreno, yo creo que Michel quiere cambiar la manera de jugar, no sacar tanto la pelota y sí ser muchísimo más ofensivo, que es lo que realmente le hizo ascender a la primera división. Con lo cual, además te ahorra esos problemas en la salida de balón. El fichaje de tanto de Alex Moreno como de Hugo Rincón va en ese sentido. Dos laterales izquierdos que sean o carrileros que sean muy ofensivos, que lleguen a la línea de fondo, que centren y que no se metan tanto por dentro ni ayuden a la salida de balón, porque lo que he dicho, creo que Michel va a cambiar la manera de jugar, porque lo que siempre ha hecho o en este último año y la jornada del otro día no le ha servido para nada y ya vimos el resultado que tuvo con un 0-3 en contra, con lo cual aún así no creo que vaya a ser una solución inmediata para el juego del Girona. Veo muy favorito al Villarreal, que veremos si juega un Moleiro de titular, veremos el nivel de Pepe, veremos el nivel de Etallón, que ambos metieron gol en la primera jornada, y que veremos si sigue siendo igual de sólida la defensa del Villarreal en los momentos en el que Girona pueda atacar. Con lo cual, como he dicho, veo favorito al Villarreal, muy favorito, y mi resultado es de 4-1 frente al conjunto catalán. Bueno, último partido de mañana, 9:30, Oviedo-Real Madrid. Recordemos, como hemos comentado justo ahora, el Oviedo viene de perder con el Villarreal en casa del Villarreal. El Madrid viene de ganar a los Osasuna en casa con gol de penalti. Madrid bastante más favorito en este partido que el Oviedo. Obviamente todos sabemos el nivel del Madrid y el Oviedo pues un equipo recién ascendido, segunda jornada y demás. Veremos. Madrid muy favorito sobre el Oviedo. Sí, totalmente de acuerdo. Al final, el Real Madrid, como vimos en la primera jornada, va a ser un equipo que se desordene muchísimo más, que intenta cortar más las transiciones, que tenga mucha más posesión del balón, que es lo que quiere Xavi Alonso, que no se le vayan tanto los partidos, lo que sí pasaba con el Real Madrid de Ancelotti, y aunque no golee tanto, sí que es verdad que prefiere preservar esa tranquilidad defensiva, por llamarlo de alguna manera. Y el Oviedo, que en la primera jornada no pudo hacer nada contra el Villarreal, le pasó por encima, no me gustó tampoco nada la expulsión de Alberto Reina, el penalti fallado por Salomón Rondón. Veremos qué le aportan los nuevos fichajes, como son Tendonker,
como son Brécalo, como Eric Bailly, que espero que sea titular, no en esta jornada, pero sino a lo largo de todo lo que queda de temporada, que le puede sumar mucho al Oviedo, y que la verdad es que veo un partido en el que en el Real Madrid lo controle bastante, tenga bastante la posesión del balón y que sinceramente mantenga la portería cero. Con lo cual mi resultado para este partido es de 0-2 para el equipo de Xabi Alonso. Yo creo que el Madrid va a dominar bastante este partido, va a ser muy superior al Oviedo, como tú bien has comentado. Y yo creo que 0-3 va a ser el resultado a favor del Real Madrid. Pasamos al lunes, el lunes 7:30 de la tarde. Tenemos Athletic Club de Bilbao contra el Rayo Vallecano. Recordemos que los dos equipos vienen de ganar. El Athletic Club de ganar 3-2 al Sevilla en San Mamés y el Rayo Vallecano de ganar al Girona. Un Rayo Vallecano que este jueves pasado jugó la ida de la fase previa de la Conference, ganó 0-1, que vendrá obviamente con más carga de cansancio en las piernas. Yo veo bastante favorito al Bilbao, sobre todo porque juega en casa y recordemos que San Mamés siempre ha sido un fortín para el conjunto vasco, y yo veo un 2-1 a favor del Athletic Club de Bilbao. Sí, cierto, el Rayo Vallecano jugó esta semana el partido de la fase previa de la Conference, la ida, ganó 0-1 con gol de, si no me equivoco, de Isi Palazón. Un partido en el que rotó muchísimo Íñigo López y que luego en la segunda parte dio entrada a los baluartes de este equipo y a los titulares. Aún así veo un partido en el que es que el Atlético de Bilbao, perdón, en casa es muy fiable. El año pasado, si no me equivoco, quitando en casa solo, en Liga, jugó 19 partidos, quitando los partidos de Atlético Madrid, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, serían, si no me equivoco, 16 partidos. De esos 16 partidos en casa, creo que encajó 8 goles. Es decir, cada 2 partidos que juega en casa el Bilbao, el Athletic Club, en Liga, encaja 1. Es cierto que la primera jornada encajó 2, pero creo que es una excepción y porque fue un partido bastante loco, que luego terminó remontando, pero me cuesta ver que el Rayo anote en San Mamés, ¿no? Con lo cual, aún así le voy a dar un voto de confianza para el conjunto rayista. Creo que van a jugar ya de nuevo los titulares esta jornada con eso, Isi Palazón, Jorge de Frutos y compañía, aunque es verdad que ya luego la semana que viene tiene la vuelta de ese partido de la fase previa de la Conference y un Athletic Club de Bilbao que pienso que va a seguir siendo ese equipo ofensivo, ese equipo presionante arriba, que su afición le va a llevar en voladas hacia la victoria y que realmente no tiene ninguna baja importante, exceptuando la de Sunset respecto a la primera jornada. Con lo cual veo favorito al Athletic Club, veo que va a ser un partido que es cierto que ese partido de fase previa de la Conference League puede llegar a confundir al Athletic Club, pensando que a lo mejor Rayo Vallecano tiene bastante carga, pero que creo que va a competir bien el conjunto madrileño y por eso doy favorito al Athletic Club por 2-1 frente al equipo de Íñigo López. Bueno, pasamos ya al último partido de la jornada, partido que enfrentará al Sevilla con el Getafe, 9:30. Los de Nervión, como hemos comentado hace nada, vienen de perder 3-2 contra el Bilbao en San Mamés, en un partido bastante loco. Y el conjunto de Bordalás viene de ganar 0-2 al Celta en Balaído. Veremos cómo está el Sevilla, cómo se recupera de ese partido en San Mamés, de ese 3-2 en contra, después de haber podido tener el empate a mano. Y veremos a ver Bordalás que nos prepara, qué masterclass nos trae para el partido en Nervión. Sí, totalmente. La realidad es que es una expectación que va a hacer Bordalás en esta jornada, porque cada partido, cada temporada se reinventa con nuevos jugadores, aunque el estilo de juego sea parecido, con nuevos sistemas de juego, nuevos jugadores, nuevas presiones, nuevas individualidades, con lo cual veremos lo que pasa en este partido contra el Sevilla Fútbol Club, que creo que dio la cara. Sobre todo hizo una muy buena segunda parte en San Mamés, que no pudo terminar puntuando, pero que creo que este otro Sevilla Fútbol Club, el de Matías Almeida, el entrenador argentino, que puede darle bastante a este Sevilla, cosa que no se le dio la temporada pasada ni García Pimienta ni Joaquín Caparrós. Con lo cual veo un partido en el que
va a ser bastante disputado, va a haber muchas faltas, muchos duelos, tanto por el Getafe, que es un equipo bastante presionante, que ya estamos acostumbrados a ello, pero que creo que el Sevilla de Matías Almeida va a derivar también esta temporada a eso, a ser un equipo mucho más rocoso, de que no se juegue tanto, por lo menos esa es mi sensación. Aún así tiene muy buenos jugadores como Luque Bacchio, que sin duda tiene pinta de que va a ser el MVP del partido. Aún así doy favorito ligeramente al Sevilla Fútbol Club por el hecho de jugar en casa en Nervión en una nueva temporada, y creo que el resultado va a ser de 1-0 a favor del Sevilla Fútbol Club. Incluso te diría que el goleador será el belga Luque Bacchio. Veremos qué va a pasar con Juanlu, si juega, no juega, se va definitivamente. Y yo creo que el 11 del Getafe va a ser exactamente el mismo que el de Balaído. Yo creo que Bordalás nos va a tener preparada otra masterclass. Yo creo que incluso mejor que la que vimos en Bilbao. Yo soy soldado de Bordalás. Yo creo que no le di favorito en Balaído y me cayó la boca. Hoy creo que, el lunes creo que va a ganar. Creo que obviamente no va a haber muchos goles. Yo creo que va a ser un 0-1 para el Getafe de Bordalás. Y bueno, hasta aquí el séptimo episodio. Esperemos que os haya gustado. Como siempre, suscribirse, dejarnos like, seguirnos en las redes sociales, que siempre anunciamos cuando van a salir los nuevos episodios. Y nos vemos en el próximo.